Bienvenidos a En Primera Plana, su casa. Alerta máxima mundial. La Embajada de Estados Unidos en Kiev recibió información de un posible ataque aéreo importante este miércoles 20 de noviembre y va a cerrarse. Esto es lo que ha dicho el Departamento de Justicia de Asuntos Consulares de Estados Unidos en una publicación en su cuenta oficial de X. Dijo, literalmente, la embajada estará cerrada y recomienda a los ciudadanos estadounidenses que estén preparados para refugiarse inmediatamente en caso de que se anuncie una alerta aérea. Lo dijo en una publicación el miércoles. Como decimos, la advertencia se produce un día después de que Ucrania utilizara misiles ATACMS estadounidenses de largo alcance para atacar territorio ruso, aprovechando el permiso recién otorgado por la administración saliente del presidente estadounidense Joe Biden en el día 1000 de la guerra. Rusia había estado advirtiendo a Occidente durante meses que si Washington permitía a Ucrania disparar estos misiles estadounidenses o los británicos o los franceses hacia el interior de Rusia, Moscú consideraría a esos miembros de la OTAN como directamente implicados en la guerra en Ucrania, es decir, como una declaración de guerra. El republicano Thomas Massie, un representante del Congreso de los Estados Unidos, dijo también en su cuenta de X que al autorizar, estoy citando, el lanzamiento de misiles de largo alcance dentro de Rusia, Biden está cometiendo un acto de guerra inconstitucional que pone en peligro la vida de todos los ciudadanos estadounidenses. Se trata, dijo, de un delito que puede ser motivo de destitución. La agencia de noticias rusa TASS hizo una cronología del evento, de los hechos. Dijo que todo empezó el 17 de noviembre, cuando el New York Times informó, citando a fuentes familiarizadas, que el presidente estadounidense Joe Biden había autorizado el uso de misiles balísticos tácticos, los ATACMS, suministrados por Estados Unidos para ataques dentro de Rusia. Después, poco después, el periódico francés Le Figaro dijo que París y Londres también habían otorgado un permiso similar para el uso de misiles Scalp y Storm Shadow, respectivamente. Pero poco después, el periódico Le Figaro eliminó el artículo de su sitio web sin dar explicaciones. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, declaró entonces que París no había cambiado su postura sobre los ataques en el interior de Rusia, es decir, que no había autorizado tal cosa. El gobierno alemán, por su parte, confirmó que Estados Unidos había informado a Berlín de la decisión de autorizar los ataques dentro de Rusia, aunque no lo hizo oficialmente, ni ha salido en ningún periódico. ¿Qué significa este permiso que otorgó Biden? No pasaron ni 24 horas cuando se produjo un ataque con misiles ucranianos al oeste de Rusia, confirmando los informes de esta decisión estadounidense de permitir a Kiev disparar misiles estadounidenses de largo alcance a objetivos dentro del territorio ruso. Hasta ahora los misiles alcanzaban una distancia de 80 kilómetros, pero con estos de larga distancia alcanzan 300 kilómetros, llegando a muchos aeropuertos militares que antes no llegaba. El 19 de noviembre, Moscú informó que Kiev había disparado 6 misiles balísticos hacia la región occidental rusa de Briansk. 5 fueron derribados por las defensas aéreas, pero el último, el sexto, según el ministerio, cayó en una instalación militar, aunque no causó muertos y heridos. Según datos confirmados, se han utilizado estos ATACMS, el sistema de misiles tácticos del ejército de fabricación estadounidense. Esto es lo que dice Rusia. Y según los expertos, el aparente cambio en la política estadounidense podría inclinar la balanza a favor de Ucrania después de meses de avances rusos en el campo de batalla. Andrew Corbett, un analista de defensa al que consultamos, nos dijo que la capacidad de utilizar armas de largo alcance marcará una gran diferencia en las capacidades de defensa ucranianas y que permitir que Ucrania ataque centros logísticos en zonas profundas de Rusia será un factor importante en los acontecimientos futuros. Corbett es profesor del Departamento de Estudios de Defensa del King's College de Londres. Nos dijo que Rusia tendrá que retirar sus centros logísticos aún más de la línea del frente o correrá el riesgo mucho mayor de ver sus líneas de suministro destruidas. De cualquier manera, Colbert dijo, las operaciones ofensivas de Rusia probablemente se volverán mucho más problemáticas después de la decisión de Estados Unidos. El ataque se produce tras una serie de informes de los medios de comunicación y nunca se ha hecho oficial que sugieren que Washington había levantado su prohibición de larga data sobre el uso por parte de Ucrania de armas estadounidenses de largo alcance para atacar objetivos en el interior del territorio ruso. Moscú
ha advertido repetidamente que una medida de ese tipo por parte de la administración saliente de Washington equivaldría a una participación directa en la guerra. En septiembre, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que si Ucrania atacara a Rusia con misiles estadounidenses, significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos, estarían en guerra con Rusia. Poco antes del ataque con misiles balísticos, Putin firmó una doctrina de guerra nuclear recientemente revisada que supuestamente exige una respuesta nuclear si Ucrania utiliza misiles occidentales, incluso si fueran convencionales, contra territorio ruso. Según un portavoz del Kremlin, el aparente cambio de política estadounidense probablemente dará lugar a una fase cualitativamente nueva de tensión entre las dos potencias nucleares. Corbett nos dijo que en términos de una escalada de represalia, siempre hay un riesgo. Ucrania ya ha enviado fuerzas a territorio ruso con apoyo occidental en Kursk, donde ha avanzado en las líneas de la frontera, pero tampoco ha ocurrido nada. Robert Peters, buscamos una segunda opinión, un analista de políticas de defensa de la Heritage Foundation, un grupo de expertos con sede en Washington conservador, dijo que el uso de sistemas de misiles de largo alcance por parte de Kiev pondría varios objetivos militares rusos dentro del alcance. Y nos añadió que lo que tendría más sentido para los disparos, dijo, de largo alcance ucranianos es atacar la capacidad, las instalaciones de Rusia de producir sus propios sistemas de armas ofensivas. Yo sugeriría, dijo, que atacaran las fábricas que producen drones y disparadores de largo alcance y luego algunos sitios de almacenamiento de armas. Peter, que se especializa en disuasión nuclear y defensa contra misiles, dijo que las bases aéreas también podrían ser objetivos y hay muchas de estas ahora en el punto de mira, en esta nueva extensión. Aunque tales ataques pueden tener algún efecto marginal, para Peters no van a cambiar las reglas del juego en general. Agregó que los sistemas de misiles de largo alcance de Estados Unidos no serán suficientes para revertir las recientes ganancias de Rusia en el campo de batalla. Y todo esto supone, por supuesto, un problema para la administración entrante, la de Trump. El aparente cambio en la política estadounidense se produce apenas 2 meses, 5 semanas antes de que el presidente Joe Biden deje el cargo, lo que plantea serios interrogantes sobre el momento y la motivación detrás del mismo. Peters nos dijo que es difícil decir por qué hicieron esto y por qué lo hicieron ahora. No han dado ninguna justificación real, dice, de por qué están levantando las prohibiciones al uso de sistemas de misiles estadounidenses por parte de Kiev en este momento. Y señaló declaraciones previas de Washington en las que funcionarios estadounidenses habían afirmado que el levantamiento de las restricciones no afectaría significativamente el curso de la guerra. Pero Peter se preguntó, si no va a cambiar el curso de la guerra, ¿por qué levantar ahora las prohibiciones? Peters dijo que una cosa que es segura es que esta decisión intencional o no, deliberada o no, creará un dilema para el presidente Donald Trump en el justo momento en el que tome posesión del cargo, que será el 20 de enero. Trump, quien recientemente ganó la reelección con la promesa de poner fin rápidamente al conflicto en Ucrania, regresará a la Casa Blanca el 20 de enero. A su regreso, dijo Peters, Trump se verá obligado a volver a imponer las prohibiciones a Ucrania. O si no, por otra parte, lo que podría hacer también es aceptar las nuevas reglas del enfrentamiento como un hecho consumado. Pero si vuelve a imponer, por un lado, las restricciones, va a enfadar mucho a algunas capitales europeas y a Kiev también muchísimo. Pero si por otro lado permite que Ucrania lance ataques con misiles de largo alcance contra cualquier objetivo que considere adecuado, el presidente entrante tendrá que enfrentarse a un Moscú cada vez más belicoso. Al momento de publicar este programa, la Casa Blanca aún no ha confirmado el cambio de política que informan los medios. Todavía no es oficial. Respecto de Ucrania, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo a los periodistas el 18 de septiembre, hace 2 días, que no iba a hablar ni confirmar ningún cambio en la política. Para Peters y otros analistas, esta renuencia a confirmar la decisión tiende a dar crédito a los informes. Dice que si no lo niegan es porque hay algo de cierto. La falta de confirmación, según dijo Peters, podría indicar también una ruptura en la coordinación interinstitucional entre departamentos o bien un conflicto interno sobre la política de Washington en torno a la causa de Ucrania. Y hay aliados divididos y Moscú indignado. Algunos líderes de la Unión Europea han elogiado el aparente cambio de política estadounidense.
Y Francia, uno de los partidarios más firmes de Kiev, ha declarado que París podría seguir pronto su ejemplo. Jean-Noël Barrot le dijo a Le Monde el 18 de noviembre, hace 2 días, dijimos abiertamente que esta era una opción que consideraríamos si permitiera a Kiev atacar objetivos desde donde los rusos están actualmente también agrediendo por su parte al territorio ucraniano. Además de los misiles ATACMS de largo alcance de fabricación estadounidense, Kiev ya ha recibido sistemas de misiles Scalp franceses y sistemas de misiles Storm Shadow suministrados por el Reino Unido. Pero, igual que Washington, Londres y París han prohibido hasta ahora utilizar sus respectivos sistemas de misiles para atacar objetivos dentro del territorio ruso. También volvemos a contar con la presencia y las opiniones de Álvaro Peñas, analista geopolítico especializado en Europa del Este. Bienvenido y gracias de nuevo, Álvaro. Gracias, David, por la invitación. Bien, el gobierno saliente de Biden cambia sus políticas militares a última hora, a pocas semanas de dejar la Casa Blanca, y le da luz verde a Ucrania para que use misiles de largo alcance con los que derribar objetivos rusos que hasta el momento eran inalcanzables. Ucrania envía 6 misiles cuando no habían pasado ni 24 horas desde que Biden lo autorizara. Rusia, que ya había cambiado su doctrina nuclear, advierte que culpabilizará a Estados Unidos o a cualquiera que proporcione armas o apoye una agresión desde fuera de sus fronteras, aunque sea de misiles convencionales, y amenaza con un contraataque nuclear. He visto que países nórdicos incluso han empezado a educar a la población sobre un posible ataque nuclear ruso. ¿Cuál es el siguiente movimiento? ¿Qué podemos esperar, Álvaro? Bueno, a ver, esto lo primero es que no es nuevo. Es decir, o sea, esto que estamos viviendo en realidad no es nada nuevo. También se ha dicho que ahora Putin ha cambiado la doctrina nuclear. Es el presidente de la Federación Rusa, él puede cambiarlo cuando le dé la gana. No tiene que rendir cuentas a nadie. Pero mira, ya en 2020 tenemos en el cambio en la doctrina nuclear rusa, se habla de que las agresiones contra la Federación Rusa con armas convencionales que puedan suponer una amenaza contra la existencia del Estado ruso podrían ser respondidos con armas nucleares. Es decir, que no hay nada nuevo, ¿vale? Es decir, esto no es de pronto que ha pasado y Rusia se ha puesto en estado de alarma de una manera como no. No, es algo que, de hecho, durante la guerra, las amenazas del uso de armas nucleares no es la primera vez. Recordemos, por ejemplo, pues cuando cuando Finlandia y Suecia deciden incorporarse a la OTAN, tenemos estas amenazas de que si esto ocurre, porque claro, Finlandia tiene, de hecho, creo que más kilómetros de frontera que Ucrania con Rusia. No recuerdo mal, o si no son más, pero bueno, el caso es lo mismo, es llevar la OTAN a la frontera de Rusia, como era una de las razones que habían aducido para la guerra. También con los tanques. ¿Y cuántos tanques tenemos ahora occidentales en Ucrania? Pues tenemos muchísimos, ¿no? Los Leopard, Abrams, etcétera, etcétera. Con los F-16 también ocurrió lo mismo. Ya tenemos a los F-16 operando. Es decir, que recurrir a la amenaza nuclear ha sido una constante por parte de Rusia. Entonces, en realidad no está habiendo un cambio. Simplemente, bueno, lógicamente a Rusia esto no le hace ninguna gracia, como es lógico. Hasta ahora para Rusia era muy cómodo tener ese santuario que le ofrecía hasta cierto punto, ¿no? Estar protegido de armas, pues como los HIMARS, como los ATAMS. Y ahora eso cambia. Entonces, eso es lo que ha causado pues esta escalada verbal, que en realidad, insisto, no es nueva. Esto lo llevamos viendo desde el principio de la guerra. Es más, date cuenta de una cuestión. Se está hablando de que de atacar territorio ruso. Es que Rusia considera, porque hizo bueno, unos referéndum bastante peculiares en la zona del Donbass, ¿no? Rusia considera que hay 4 regiones ucranianas que ahora mismo son suyas. Rusia considera que Crimea es suya. Sin embargo, Crimea ha sido atacada. Hemos visto cómo han tenido que retirar su flota de allí porque les estaban haciendo un daño terrible, ¿no?, a sus unidades navales con estos misiles precisamente, y no ha pasado absolutamente nada. Es decir, si tuviéramos que ser escrupulosos con esto, podríamos decir, no, no, es que esto lleva ya pasando mucho tiempo, ¿no? Desde el punto de vista ruso me refiero, ¿no? Otra cosa es que hablemos de reconocimiento internacional. Entonces, bueno, pues insisto, no es un cambio realmente la situación, simplemente es una amenaza más. Y bueno, claro, sí, los países nórdicos me comentabas, ¿no? Bueno, pues en estos países se toma muy en serio todo esto y de hecho te sorprenderías, pero creo que en Helsinki tienen capacidad para albergar a 600.000 personas en caso de ataques aéreos, es decir, porque han vivido siempre con esa amenaza, ¿no? Entonces, claro,
la percepción allí es otra, es decir, para todo, por si acaso ellos se preparan, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que yo entiendo que, lógicamente, cuando uno oye todas estas noticias, y además por parte también de la propaganda rusa, es lo que se pretende, generar eso porque es la forma de conseguir pues, que la gente presione a sus gobiernos para que no apoyen a Ucrania, ¿no? Entiendo, entiendo. Entonces, ¿tú crees que se quedará todo en palabras? Rusia, de todas maneras, tendría capacidad nuclear para amenazar a Estados Unidos como lo está haciendo, es decir, para llegar allí con sus cabezas nucleares, y no sé si estaría dispuesta a hacerlo. Parece ser pura disuasión en el tablero de juego mundial, ¿no, Álvaro? Ujú. Claro, a ver, el arma nuclear es una arma de disuasión en realidad, ¿no? En el momento en el que, por ejemplo, es que lo ha ocurrido en Kursk, ¿no? La invasión de territorio ruso por parte de Ucrania, ¿no? Es la primera vez que un país no nuclear invade a uno nuclear. Y realmente es una forma de hacer que esa disuasión no haya funcionado. Es decir, Ucrania no ha tenido ningún miedo, ¿no? Rusia tiene armas nucleares ya, ya, pero era exactamente igual, ¿no? Yo voy a atacarla y voy a hacerle daño. Entonces, es lo que te digo, la disuasión nuclear, además es que todos lo sabemos, es un arma de doble filo terrorífica. Entonces, al final, utilizar un arma nuclear, las consecuencias que puede tener, incluso aunque en un momento dado sobre el campo de batalla tú puedas pensar que eso te puede ayudar en un momento dado, las consecuencias que puede tener después son tremendas, ¿no? Entonces, bueno, creo que más que nada es eso, creo que no sé si lo decía Stalin, ¿no? Que era un arma que no podías utilizar, en realidad. Que la tenías, pero que en realidad no podías utilizarla, ¿no? Entonces, creo que, insisto, creo que esto es parte también de toda esta, bueno, de esta dialéctica y también porque a Rusia hasta ahora eso le ha funcionado hasta cierto punto. Es verdad que o sea, no ha logrado, por ejemplo, evitar pues, lo que ha pasado con Finlandia o con Suecia, no ha logrado evitar que llegaran tanques, no ha logrado evitar que llegaran F-16, pero sí ha logrado que los países occidentales se autoimpusieran límites. Bueno, te doy este arma, porque es lo que ha pasado con Ucrania, ¿no? Yo te doy armas, pero no te dejo utilizarlas, no te dejo utilizarlas hasta aquí, ¿no? Era lo que muchos decían, pelear con un brazo a la espalda, ¿no? O sea, que hasta cierto, o sea, que en un cierto sentido sí ha funcionado ese tipo de, esas amenazas continuas porque los aliados de Rusia, sin embargo, no ponen ningún tipo de limitación al armamento que le entregan a Rusia. Rusia está bombardeando las ciudades ucranianas con misiles coreanos, con drones iraníes. No hay ningún tipo de limitación por parte de esos países al armamento que estás utilizando, ¿no? Sin embargo, vemos que, por ejemplo, Estados Unidos, prácticamente ha sido Estados Unidos porque había países europeos o el Reino Unido que estaban de acuerdo con dejar, por ejemplo, Ucrania haber hecho esto mucho antes, pero Estados Unidos había puesto ese límite. Ujú. Entonces, en cierto modo, sí ha tenido un... ¿Por qué? Porque, evidentemente, por cuestiones políticas. O Alemania. Alemania, por ejemplo, el canciller Scholz, que además hace poco tuvo una conversación, creo que de una hora con Putin, que no sé de qué hablarían, porque luego a continuación lo que hizo Rusia ha sido uno de los mayores ataques contra las ciudades ucranianas. Eh, el canciller Scholz, por ejemplo, pese a que, bueno, pues el gobierno se deshace, claro, hay elecciones y ha dicho que no va a permitir ni enviar los Taurus ni Ujú. para apoyar a Ucrania, ¿no? Entonces, ahí hay un juego, lógicamente, político, de estrategia política, de que tengo elecciones, otros partidos me atacan por esto, y Rusia eso lo sabe y también juega, lógicamente, con ello. Y estamos viendo también que se produce un momento también como muy estratégico. Es la salida del gobierno saliente de Biden, quedan 5 semanas escasas, y esto traería nuevos problemas al presidente entrante, a Donald Trump, que ha prometido como acabar la guerra en Rusia en 24 o 48 horas o algo así. ¿Qué puede pasar con todo esto, Álvaro? Bueno, a ver, claro, Biden hace esto cuando ya está fuera. Esto que los ucranianos llevan meses pidiéndoselo, lo hace justo en este momento. Sí, bueno, para Trump, lógicamente, se puede entender que puedes entender que esto es una complicación. En realidad, eh, a ver, la guerra no se iba a detener o sea, hasta el momento de que Trump sea elegido presidente. Pueden pasar muchísimas cosas en 5 semanas, como es lógico. Y bueno, muchos dicen que sí es una patata caliente que le ha dejado, ¿no? Biden a Trump. Evidentemente, la toma de decisión en este momento responde a eso. Me voy,
me da exactamente lo mismo y bueno, pues ahora a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Como se suele decir aquí en España. El caso es que creo que Trump tiene que tener capacidad para lidiar con esto, porque, insisto, no es una situación que no se haya dado anteriormente con otro tipo de armamento. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora a Rusia esto le afecta mucho en el sentido de que por ejemplo, los depósitos de municiones, muchos lugares los tenía protegidos por esa autolimitación que se habían impuesto los aliados de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, eso cambia, lógicamente, eso va a complicar a los rusos la situación. Hemos visto el otro día, el primer ataque, de hecho, que fue casi automático, fue contra unos depósitos de munición, que, bueno, unas explosiones espectaculares, ¿no? Y lógicamente eso había pasado antes. Si uno recuerda cómo va evolucionando la guerra, cuando este armamento llega a manos ucranianas, empieza a pasar esto. Empezamos a ver depósitos de munición volando por los aires, pero una noche tras otra, ¿no? Y lógicamente eso al ejército ruso le hizo mucho daño, ¿no? Le bajó su capacidad, por ejemplo, de tener una superioridad en la artillería que llegó a tener momentos de un 10-1, ¿no? 10 disparos rusos por cada disparo ucraniano, que es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que Trump sí tendrá que lidiar con esto, pero la situación realmente en el fondo no cambia tanto. Es decir, tienes una guerra abierta y, bueno, hay además otros factores. Porque claro, aquí hablamos siempre del lado occidental. Vayámonos al otro lado. ¿Qué hacen los coreanos en Ucrania, ¿no? O en este caso, aunque están en el frente de Kursk. Pero es que de esta manera Corea está entrando en la guerra. No es que haya mandado, oye, gente que, bueno, que puede ser un subterfugio, ¿no? Cuando te dicen, bueno, mando unos voluntarios, etcétera, etcétera. Estamos hablando de las unidades militares regulares del ejército de Corea del Norte que son enviados como en virtud de un acuerdo militar con Rusia. Eso es también un paso tremendo, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que creo que al final, de una manera o de otra, la situación iba a ser fácil para Trump. Y vamos a ver que todavía está por ver, ¿no? Cuáles son las propuestas. Hay muchas teorías sobre la mesa. La Las hay. propuesta de tener también hubiera tropas no estadounidenses, pero sí tropas europeas. Habría que ver si el marco de la OTAN o no en Ucrania. También eso lo tienen que aprobar, lógicamente, los países que pudieran enviar esas tropas allí y también ver lo que quiere Rusia o no, porque hasta la Rusia las ofertas de negociación que ha hecho no son desde luego razonables, ¿no? Eh, Quedarse con territorios que ni siquiera ha conquistado o que Ucrania esté desmilitarizada. Lógicamente, cualquier acuerdo de paz tiene que dar a Ucrania garantías de seguridad y, sobre todo, evitar que dentro de unos meses o un par de años o lo que sea, tengamos de nuevo una nueva invasión y otra guerra, ¿no? Y menos con un país que no tenga capacidad para defenderse. Sabes que una de las ideas que supuestamente defiende Trump es que se arme a los ucranianos como contrapartida por no entrar en la OTAN, ¿no? Ya te digo, son muchas incógnitas por resolver, pero creo que, bueno, esto es un factor más en la guerra. Insisto, quedan 5 semanas, me parece que son 5 semanas, ¿no? Todavía Dos hasta semanitas. que Trump sea ya investido presidente y pueden pasar muchísimas cosas. Bueno, pues estaremos al tanto y si podemos contar con tu presencia sería un enorme placer. Sabemos que estás muy ocupado y que te agradecemos muchísimo que nos concedas estos minutos de tu tiempo tan preciado. Muchas gracias. Yo encantado, encantado, David. En cumplimiento de su promesa de sacudir Washington, algunas de sus nominaciones han suscitado dudas y cuestionamientos sobre su capacidad para sobrevivir estas nominaciones a una posible batalla de confirmación en el Senado. Todos los que nomine el presidente, todos los del gabinete, tienen que ser también confirmados por el Senado, por una mayoría de 60 de los 100 senadores. Pero si sus nominados se estancan y se estanca la votación, Trump ya ha identificado una herramienta para evitar cualquier demora: los nombramientos durante el receso. Antes de la elección, durante el descanso del Senado, antes de la elección del senador John Thune como próximo líder de la mayoría, Trump dijo en las redes sociales que el próximo líder debe aceptar los nombramientos durante el receso. Señaló que las votaciones de confirmación pueden tardar 2 años o más gracias a, fruto de la polarización de la división que existe en el Congreso entre demócratas y republicanos. Esto es lo que hicieron hace 4 años y no podemos permitir que vuelva a suceder, dijo Trump en una publicación el 10 de septiembre, y que necesitaba que se cubrieran los puestos inmediatamente. Tras la investidura de Trump,
será necesario cubrir unos 4.000 puestos administrativos, incluidos más de 1.200 que requieren la confirmación del Senado. Esto lo sacamos de Partnership for Public Service, una organización, esto lo sacamos de Partnership for Public Service, una organización sin fines de lucro que ayuda con las transiciones presidenciales. Chun dijo a Fox News el 14 de noviembre que todas las opciones estaban sobre la mesa para garantizar que se confirmen los nombramientos del gabinete de Trump. Van a por todas. El gabinete del presidente está formado por los principales asesores y jefes de agencias y departamentos que él o ella designe para ayudar a dirigir el poder ejecutivo. Muchos de esos roles requieren la confirmación del Senado, aunque otros como el de vicepresidente o el de jefe de gabinete de la Casa Blanca no. A continuación le vamos a presentar un resumen del proceso de confirmación del gabinete, cómo ha evolucionado históricamente y los obstáculos que Trump podría enfrentar para lograr la confirmación de su equipo. Como se describe en el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos, el poder de asesoramiento y consentimiento del Senado le otorga la autoridad de confirmar o rechazar nombramientos presidenciales para puestos en el gabinete, embajadas, jueces de la Corte Suprema y otros tantos funcionarios de los Estados Unidos, como decimos, miles. Ese proceso comienza cuando el secretario ejecutivo del Senado remite a un candidato a los comités pertinentes para su consideración. Lo nominan. Esos comités investigarán en profundidad los antecedentes del candidato y celebrarán audiencias para evaluar sus calificaciones. Los miembros votarán entonces sobre cómo informar sobre la nominación a la Cámara en pleno. Favorablemente, desfavorablemente, sin acción o sin recomendación. Esas son las 4 opciones. El Senado en pleno celebrará audiencias de confirmación adicionales y luego votará sobre la idoneidad del candidato para el cargo, requiriéndose una mayoría simple para su aprobación, es decir, 50 de los 100. Con 50 de los 100 ya tendría la votación, porque el voto de desempate lo emitiría J.D. Vance y lo emitiría de acuerdo a las líneas del partido. Pero ¿con qué frecuencia se rechazan estos nominados? Pues históricamente el Senado solo ha rechazado 9 nominaciones para el gabinete. El presidente John Tyler ostentó el récord de nominaciones rechazadas con 4, pero el caso más reciente se produjo en 1989, cuando el nombramiento de John Tower, senador de Texas, como secretario de Defensa por parte del presidente George H.W. Bush, se vio frustrado por acusaciones de consumo excesivo de alcohol y conducta sexual inapropiada. Un puñado de otras nominaciones o cuasi nominaciones fueron retiradas por el presidente o por los mismos designados cuando se hizo evidente que enfrentaban una batalla tan cuesta arriba que su confirmación parecía imposible. Eso ocurrió varias veces durante la administración anterior de Trump. En febrero de 2017, por ejemplo, su candidato a secretario de Trabajo, Andrew Puzder, retiró su nombre de la lista en medio de acusaciones de robo de salarios y acoso sexual contra restaurantes franquiciados por su empresa. Otro ejemplo notable fue la nominación por parte de Trump del doctor Ronny Jackson, médico de la Casa Blanca, como secretario de Asuntos de Veteranos en 2018. Jackson negó las acusaciones de mala conducta en el lugar de trabajo, pero acabó retirando su nombre, su nominación. Si bien los rechazos y las retiradas son poco frecuentes, no es raro que los senadores utilicen diversas tácticas legislativas para retrasar el proceso de confirmación. De hecho, en los últimos años se ha convertido en una parte esperada del proceso en medio de la creciente polarización cada vez mayor del Congreso. Un ejemplo reciente fue el uso de suspensiones legislativas por parte del senador Tommy Tuberville, un republicano de Alabama, para bloquear la rápida consideración por parte de la Cámara de los candidatos del presidente Joe Biden al Departamento de Defensa. Durante meses, Tuberville bloqueó cientos de ascensos militares en protesta por la decisión del departamento de cubrir los gastos de viaje de los miembros del servicio que buscaban abortos. Finalmente abandonó la mayoría de sus bloqueos cuando el líder de la mayoría, Chuck Schumer, un demócrata de Nueva York, indicó que se estaba preparando para pasarlos por alto y confirmar cientos de nombramientos a la vez. Pero, ¿qué son las citas durante el recreo, durante el receso, durante el descanso del Senado? Las nominaciones. Pues el mismo artículo de la Constitución que otorga al Senado, que otorga al Senado su poder de asesoramiento y consentimiento, también faculta al presidente a llenar vacantes mientras las cámaras están de descanso.
El inconveniente, sin embargo, es que los designados en receso solo pueden ejercer su cargo hasta el final de la siguiente sesión del Senado. Eso significa que, como máximo, un designado en receso podría ejercer su cargo durante casi 2 años, no más. En los primeros años del Congreso no era raro que hubiera recesos de varios meses. Los nombramientos durante los recesos permitían al presidente asegurarse de que se cubrieran puestos importantes si surgían vacantes durante esas ausencias tan prolongadas. Sin embargo, en los últimos años, el creciente estancamiento en Washington ha llevado a los presidentes a utilizar nombramientos en receso, normalmente a mitad de mandato, para evitar demoras en el proceso de confirmación del Senado. Los legisladores, a su vez, tienen oportunidades limitadas para tales nombramientos debido a una programación creativa y a la celebración de sesiones pro forma en las que no se realiza ningún trabajo legislativo. La Corte Suprema ha confirmado esa práctica por unanimidad, la confirmó en 2014. El tribunal también dictaminó que el Senado debe estar en receso durante al menos 10 días antes de que el presidente pueda hacer nombramientos unilaterales. A partir de los 10 días ya puede hacerlos. Como ninguna Cámara puede recesar durante más de 3 días sin el consentimiento de la otra, la Cámara tiene cierto poder sobre cuándo se pueden hacer los nombramientos para el receso. Usos recientes. El presidente Barack Obama fue el último presidente que utilizó la herramienta de nombramientos durante el receso. Cubrió 32 puestos de esa manera, antes de ser demandado por 3 nombramientos en la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Los nombramientos en cuestión se realizaron durante una de las sesiones pro forma del Senado y fueron invalidados por el fallo de 2014 de la Corte Suprema sobre nombramientos en receso. El presidente Bill Clinton hizo 139 nombramientos durante el receso y el presidente George W. Bush hizo 171. Esto lo sacamos del Servicio de Investigación del Congreso. Sin embargo, este tipo de nombramientos rara vez se han utilizado para cubrir puestos de alto nivel en el gabinete. El ejemplo más reciente se produjo en 1996, cuando Clinton nombró a Mickey Cantor para ocupar el cargo de Secretaría del Comercio. Cuando Clinton nombró a Mickey Cantor para ocupar el cargo de Secretaría de Comercio. Obstáculos. Un par de selecciones del gabinete de Trump ya han provocado controversia. Su elección del ex representante conservador Matt Gaetz, por ejemplo, el republicano de Florida, para el puesto de fiscal general de Estados Unidos, ha provocado rápidas reacciones instantáneas de los demócratas e incluso de algunos republicanos. La senadora Lisa Murkowski, la republicana de Alaska, le dijo a los periodistas después del anuncio, sosteniendo que el excongresista no es lo suficientemente serio para el trabajo, que esto no estaba en su tarjeta. Gaetz, un partidario de Trump desde hace mucho tiempo, ha abogado por una revisión del sistema de justicia federal, pero una revisión radical. Trump también ha llamado la atención al elegir al ex candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. para que dirija el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esto es un giro de 180 grados, como contábamos hace un par de días. Kennedy se ha opuesto abiertamente a los confinamientos y a las vacunas obligatorias de la pandemia de la COVID-19 y también se ha pronunciado en contra de los aditivos alimentarios que aprueba la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, y ha planteado preguntas e interrogantes sobre las crecientes tasas de autismo y enfermedades crónicas entre los niños estadounidenses en las últimas décadas. Ambos candidatos podrían enfrentar duras batallas de confirmación en el Senado, donde se proyecta que los republicanos tendrán una mayoría de 53 a 47. El voto decisivo del vicepresidente electo J.D. Vance, como decimos, deja espacio para solo 3 deserciones republicanas, suponiendo que los demócratas e independientes, que son 3 de la Cámara, voten en contra de los nominados de Trump. Es decir, si llega a 50-50, J.D. Vance puede emitir su voto de desempate. Si los nominados de Trump no logran reunir la mayoría necesaria, un receso estratégico del Senado podría teóricamente permitirle instalar a sus nominados de todos modos, aunque esa medida podría dar lugar a impugnaciones legales. Tampoco queda claro si una mayoría del Senado necesaria para aprobar un receso apoyaría la elusión de su función de asesoramiento y consentimiento. Esto podría representar un problema para Thune, quien ha prometido un riguroso calendario de confirmación. El senador, que ahora es líder de la mayoría, dijo que los mismos republicanos, lo dijo la Fox News,
que podrían tener problemas para votar por alguien bajo el orden regular, normal, probablemente también tengan problemas para votar, para poner al Senado en receso. Así que se necesita la aprobación de la Cámara. Y esto conlleva un proceso. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Jensen, también ha indicado su disposición a considerar el uso de nombramientos en receso. Dijo que lo evaluarían en el momento adecuado y que tomarían la decisión adecuada. También lo dijo en Fox News el 17 de noviembre, pero también dijo que puede que eso tenga una función y que habría que ver cómo se va desarrollando. O sea, no dejó nada en claro. El congresista dijo que cree que el presidente debería poder elegir a su propio gabinete, particularmente después de ganar una abrumadora victoria en el voto popular. Y es un partidario directo de Trump. Lo hemos visto en las últimas celebraciones. Aún así, como abogado constitucional, Jensen dice que se siente simpatizante de los argumentos en contra de que Trump eluda el Senado. Dijo, he demostrado una y otra vez que seremos fieles a nuestro juramento, que es defender la Constitución, y por eso evaluamos todas estas cosas con mucho cuidado. Y ahora pasemos a la frontera, uno de los asuntos que el presidente Trump ha prometido atajar en su primer día. El zar fronterizo entrante del presidente electo Donald Trump dijo que daría prioridad a localizar o rescatar a 300.000 niños en paradero desconocido que entraron en Estados Unidos como inmigrantes ilegales y corren el riesgo de ser explotados de cualquier manera. Tom Homan le dijo a Fox News también el lunes, probablemente refiriéndose a un informe del gobierno que se publicó a principios de este año, que el tercer objetivo es que tenemos más de 300.000 niños desaparecidos. Más de 500.000 de niños han sido traficados a Estados Unidos, dijo, afirmó. Esta administración los ha entregado a patrocinadores, a tutores, sin comprobación, sin comprobar sus antecedentes ni nada. Y dice que no pueden encontrar a 300.000. Dice, basándonos en 3 décadas, cito textualmente, basándonos en 3 décadas y media, algunos de estos niños realizan trabajos forzados. A principios de este año, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, publicó un informe en el que concluía que hay 323.000 niños inmigrantes ilegales en paradero desconocido dentro del país. Hasta mayo de 2024, más de 32.000 niños que recibieron notificaciones para comparecer ante los tribunales no se presentaron, mientras que la seguridad de otros 291.000 no pudo verificarse porque no fueron puestos en proceso de expulsión, lo que dificulta el seguimiento de su situación. Esas cifras provienen del Servicio de Migración y Control de Aduanas, el ICE, y cubren el periodo de octubre de 2018 a septiembre de 2023. Homan también dijo, ya encontramos algunos en trabajos forzados, algunos de ellos están para el tráfico sexual, algunos de ellos están con pedófilos. Tenemos que salvar a estos niños, advirtió. Ese va a ser el tercer objetivo. El informe del DHS señaló que el ICE, que Homan había supervisado bajo la primera administración de Trump, ya debería tomar medidas inmediatas para garantizar que esos niños en paradero desconocido estén a salvo. Otras 2 prioridades u objetivos, dijo Homan, son garantizar la seguridad en la frontera, que sea segura la frontera de Estados Unidos y México, así como deportar a los extranjeros ilegales que son criminales y amenazan la seguridad nacional, pero que aún residen en Estados Unidos. Tanto Homan como Trump han dicho que iniciarán un amplio plan de deportaciones masivas después de que el presidente electo asuma el cargo el 20 de enero. Trump dijo el lunes que estaría dispuesto a declarar incluso una emergencia nacional para adelantar las cosas, como informamos ayer. Pero algunos grupos pro-inmigración y la Unión Americana de Libertades Civiles, la famosa ACLU, han dicho que se oponen a las propuestas de deportación de Trump, mientras que la ACLU ha señalado que presentarán demandas para bloquear el inicio de tales planes. Y hoy mismo ayer mismo Los Ángeles se declaraba ciudad santuario. En espera de entrar en vigor dentro de un mes, lo que hará es bloquear las comunicaciones con el servicio de aduanas, bloquear las comunicaciones entre la policía y el servicio de aduanas. El lunes, la ACLU dijo que demandó al ICE para buscar registros sobre cómo los vuelos de deportación fletados de forma privada, dirigidos por el ICE, podrían ampliarse para llevar a cabo un programa de deportación masiva
y de detención. Pero, ¿qué dice el informe del DHS? Bien, el inspector general del DHS dijo en el informe de agosto que los niños en paradero desconocido, que no se presentan a las citas de la Corte de Inmigración, pueden ser considerados en mayor riesgo de tráfico, explotación o trabajos forzados. La oficina también culpó al ICE por no monitorear consistentemente la ubicación y el estado de los niños migrantes no acompañados, una vez que son liberados de la custodia del gobierno federal. Pero decimos que hay una delimitación en las ciudades santuarios que impiden esta comunicación. Durante el periodo comprendido entre octubre de 2018 y septiembre de 2023, 448.820 niños no acompañados fueron liberados por el ICE a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, LHHS. El gobierno de Estados Unidos define a un niño inmigrante no acompañado como una persona menor de 18 años que carece de estatus migratorio legal y no tiene padres o tutores en el país que puedan hacerse cargo de su custodia. Cuando son detenidos por el DHS, son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS. El ICE y el Departamento de Justicia pueden iniciar el procedimiento de expulsión en ese entonces. Sin embargo, algunos niños pueden permanecer legalmente en Estados Unidos si cumplen los requisitos para obtener asilo, visados especiales para víctimas de abusos, trata y otros delitos, u otros tipos de ayudas de inmigración. Y en esos casos es posible que nunca se inicie el procedimiento de expulsión. Según algunas estimaciones, hay alrededor de 11 millones de inmigrantes ilegales que viven actualmente en Estados Unidos, algunos de los cuales pueden hacerlo en virtud de órdenes de protección temporal emitidas por el propio DHS. Bien, y noticia de última hora también sobre Venezuela. Estados Unidos reconoció este martes por primera vez en público al abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, como presidente electo de Venezuela tras las controvertidas elecciones del pasado 28 de julio. Lo hizo el secretario de Estado Antony Blinken en redes sociales. Dijo: el pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González como presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes. La administración de Joe Biden reconoció el pasado 1 de agosto a González Urrutia como el ganador de los comicios, pero había evitado hasta ahora declararlo presidente electo de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral, el CNE de Venezuela, proclamó en esos comicios la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, que había salido reelegido, pero el organismo no ha publicado nunca las actas con los resultados de las elecciones desglosados. La Plataforma Unitaria Democrática, la PUD, la principal coalición opositora del país, presentó por su parte unas actas que dan la victoria a su candidato, González Urrutia, quien desde septiembre se encuentra exiliado en España denunciando una persecución de las autoridades venezolanas. Esta es la primera vez que Estados Unidos utiliza el término presidente electo para referirse a Edmundo González Urrutia. Esto lo confirmó a EFE, un alto funcionario de la administración. La razón por la que el gobierno de Biden ha decidido emplear este término estaría relacionada con la inminencia de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato, que está prevista para el 10 de enero. Según esa fuente, esta designación no implica que Estados Unidos reconozca a González Urrutia como presidente venezolano, pero sí recalca su postura de considerarlo como el ganador de las elecciones. De acuerdo con este funcionario, la situación es distinta a la de 2019, cuando el primer gobierno de Donald Trump, que fue de 2017 hasta 2021, llamó presidente legítimo al opositor Juan Guaidó. Un portavoz del Departamento de Estado le dijo a EFE que está claro, tanto por Estados Unidos como por otros países y observadores electorales, que González Urrutia tuvo el mayor número de votos y eso lo convierte en presidente electo. Recordemos que las actas sí fueron publicadas, pero por la oposición. El pueblo venezolano, expresó de manera abrumadora e inequívoca su deseo de un cambio democrático. Las actas de votación disponibles públicamente así lo dicen. Esto lo dijo un portavoz del Departamento de Estado a EFE. Y Estados Unidos también se ha pronunciado sobre el histórico juicio en Hong Kong que contábamos ayer. Y lo hizo ayer mismo también. Dijo que está preparando nuevas sanciones contra funcionarios de Hong Kong en respuesta a la condena de más de 40 activistas pro democracia
en la región administrativa especial. Y en concreto, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en un comunicado lo siguiente, cito: los 45 acusados sentenciados hoy fueron procesados agresivamente y muchos ahora enfrentan un encarcelamiento que les cambiará la vida simplemente por su participación pacífica en actividades políticas que están protegidas por la ley básica de Hong Kong. En respuesta, dijo Miller, Estados Unidos está tomando medidas para imponer nuevas prohibiciones de visa a muchos funcionarios de Hong Kong, que son los responsables de implementar la nueva ley de seguridad nacional con la cual se ha juzgado a estos disidentes. Dijo, seguiremos supervisando la implementación, la puesta en marcha de las leyes de seguridad nacional de Hong Kong, que vienen de China, y promoveremos la rendición de cuentas por los derechos humanos en China y Hong Kong. Esto es lo que afirmó. El Tribunal Superior de la Ciudad de Hong Kong condenaba el 19 de noviembre a penas de prisión de hasta 10 años de forma ejemplarizante a 45 destacados activistas pro democracia en la mayor ofensiva emprendida hasta la fecha por las autoridades locales en virtud de la polémica ley de seguridad que ha impuesto Beijing en Hong Kong, un territorio supuestamente independiente, una región administrativa semiautónoma. Los 45 afectados, los 45 juzgados, formaban parte de un grupo de académicos de derecho, excongresistas y políticos reconocidos como Hong Kong 47, que fueron arrestados después de participar en una de las elecciones primarias no oficiales en julio de 2020, donde se trataba de seleccionar candidatos para las próximas elecciones legislativas oficiales. Y aunque la votación no fue aprobada por el gobierno local, atrajo a más de 600.000 participantes en una ciudad de 7,5 millones de habitantes, lo que enfureció sobremanera al régimen comunista de Beijing. En febrero de 2021, los 47 fueron acusados de conspiración para cometer actos de subversión en virtud de la nueva Ley de Seguridad Nacional. Y muchos de ellos han sido detenidos desde entonces, han permanecido así. En mayo, un tribunal de Hong Kong condenó a 14 acusados que se declararon inocentes, mientras que 31 se declararon culpables. Solo 2 de los acusados han sido absueltos a día de hoy. El 19 de noviembre, Benny Tai, del que hablamos ayer, un exprofesor de Derecho de 60 años, descrito en el documento judicial como el cerebro de la trama, recibió la pena de prisión más larga, de 10 años. Otros líderes pro democracia recibieron sentencias de prisión que van desde 50 meses a 93 meses. Miller dijo que Estados Unidos condena enérgicamente las sentencias anunciadas hoy en el juicio de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong contra defensores de la democracia y pidió a las autoridades locales que liberen inmediata e incondicionalmente a los 45 activistas y a otros tantos presos políticos. La evolución también ha suscitado críticas por parte de gobiernos y legisladores extranjeros. La Unión Europea calificó la condena a los defensores de la democracia como otro golpe sin precedentes contra las libertades fundamentales, la participación democrática y el pluralismo de Hong Kong. El brazo diplomático del bloque, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el SEAE, dijo en un comunicado lo siguiente, cito textualmente: la Unión Europea sigue profundamente preocupada por el procesamiento por motivos políticos de los acusados, que están siendo castigados en muchos casos con duras penas de prisión. Australia, por su parte, también expresó su profunda preocupación por el destino de las decenas de defensores de la democracia en Hong Kong, incluido un ciudadano australiano, Gordon Eng, que fue condenado a 7 años y 3 meses de prisión. La ministra de Asuntos Exteriores de Australia se pronunció. Penny Wong dijo en un comunicado también, cito textualmente: hacemos un llamamiento a China para que cese la supresión de las libertades de expresión, reunión, medios de comunicación y sociedad civil en consonancia con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y de los procedimientos especiales, incluida la derogación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Y la reacción de Beijing, del Partido Comunista que gobierna China, no se ha hecho esperar. El secretario de Seguridad de Hong Kong, Tan Ping-keung, dijo que la sentencia refleja la gravedad de los delitos y agregó que las autoridades aún están considerando si presentar apelaciones con respecto a las sentencias, o sea, reforzarlas. Ante las críticas internacionales, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, dijo en una conferencia de prensa
que el régimen chino apoya firmemente la decisión de las autoridades de Hong Kong de castigar todo tipo de actividades que pongan en peligro la seguridad nacional de conformidad con la ley. Dijo, nos oponemos firmemente a que algunos países occidentales utilicen casos judiciales individuales como pretexto para interferir en los asuntos internos de China y difamar y socavar el Estado de Derecho en Hong Kong. La Ley de Seguridad Nacional la impuso el Partido Comunista Chino en Hong Kong hace 4 años, a raíz de las masivas protestas a favor de la democracia, y criminaliza tanto los discursos como las acciones que considera de activistas secesionistas, subversivas, terroristas o de connivencia con fuerzas extranjeras, y todo esto para proteger al régimen comunista chino de la supuesta agresión. Más de 200 personas han sido arrestadas bajo acusación de violar la ley de seguridad desde su promulgación en 2020 y aproximadamente la mitad fueron condenadas posteriormente, según un aviso empresarial de Hong Kong que se publicó conjuntamente por los Departamentos de Estado, Agricultura, Comercio, Seguridad Nacional y Tesoro de Estados Unidos el 6 de septiembre. Los congresistas ahora están incluso exigiendo más sanciones al régimen chino para parar la barbarie. La Alianza Interparlamentaria sobre China, la IPAC, una alianza de más de 200 congresistas de 40 países que se centran en enfrentar los abusos de derechos humanos del régimen chino y otros activistas, denunció las condenas de los activistas de Hong Kong como una parodia de la justicia. Así la calificaron. En un comunicado dijeron, cito, esta es una prueba clara, si es que se necesita más, del precipitado declive del Estado de Derecho en Hong Kong. Ningún sistema creíble toleraría sentencias tan ridículamente duras para personas que simplemente querían votar. Engin Eroglu, miembro del Parlamento Europeo, pidió a Bruselas que imponga sanciones específicas contra el gobierno títere de Hong Kong. En Estados Unidos, el representante Chris Smith y el senador Jeff Merkley, de Ohio, presidente y copresidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, respectivamente, señalaron que las autoridades de Hong Kong están encarcelando a defensores de la democracia, mientras que al mismo tiempo buscan inversiones estadounidenses, y que estos procesos con motivaciones políticas se están produciendo al mismo tiempo que decenas de directores ejecutivos estadounidenses están siendo agasajados por un funcionario de Hong Kong. A cada uno de estos titanes financieros estadounidenses se le debería preguntar, dijo, si las detenciones masivas de prisioneros políticos y la destrucción habitual del Estado de Derecho por parte del gobierno de Hong Kong socavan el atractivo de la ciudad como centro comercial y financiero internacional. Y le pidieron a la administración Biden que sancione a los jueces y fiscales responsables de menoscabar la democracia y los derechos humanos en Hong Kong. Antes del veredicto, Owen Shaw, un activista que recibió la segunda pena de prisión más larga, de 7 años y 9 meses, compartió un mensaje reflexivo en su página de Facebook. Escribió, vivimos en un entorno inestable y por eso debemos tener esperanza. Y añadió, hoy es el día de la sentencia. No soy optimista en absoluto sobre las penas de prisión, pero veo esperanza, porque aunque el día de la libertad aún está lejos, finalmente vemos el final. Y Estados Unidos es el principal destino mundial de inversión extranjera directa. La función del CFIUS es revisar algunas de estas transacciones para determinar su impacto en la seguridad nacional estadounidense. Paul Rosen es el secretario adjunto del Tesoro para Seguridad de Inversiones. Dijo que las nuevas reglas y normativas que van a imponer tienen como objetivo fortalecer al CFIUS para que garantice que aquellos que buscan explotar, aprovecharse del ambiente de inversión abierto de Estados Unidos con fines maliciosos, se enfrenten a una supervisión rigurosa y puedan ser disuadidos con sanciones más duras. Dijo en una declaración lo siguiente, cito, esta norma mejora la capacidad del CFIUS de defender vigorosamente la seguridad nacional de los Estados Unidos al garantizar que nuestro régimen de evaluación de inversiones tenga un bisturí más afilado para abordar de manera más rápida y efectiva los riesgos de seguridad nacional que surgen en las revisiones del CFIUS.
La norma final refuerza la capacidad de la agencia de abordar los riesgos de seguridad nacional, ya que amplía los tipos de información que puede solicitar a las partes de la transacción, de la compraventa, incluso en el caso de transacciones que no se notifiquen. Introduce también plazos más estrictos para responder a las propuestas de mitigación de riesgos y aumenta significativamente las sanciones máximas por violaciones de acuerdos u obligaciones regulatorias. Además, la norma amplía la autoridad de la agencia para emitir citaciones, lo que le permite investigar más transacciones a fondo y extender los plazos para que las partes soliciten reconsideraciones de sanciones y para que la agencia responda. La medida no es nueva, no está aislada, sigue a otras acciones que también se han tomado recientemente sobre preocupaciones que existen por la posibilidad de que la inversión extranjera ponga en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. A principios de noviembre, por ejemplo, el Departamento del Tesoro emitió una norma que ampliaba la jurisdicción de la agencia sobre las transacciones inmobiliarias cerca de decenas de sitios militares sensibles, delicados, tras una ola de compras de tierras por parte de ciudadanos chinos. La norma, que entrará en vigor el 9 de diciembre, extiende la supervisión del CFIUS a las compras de tierras dentro de un radio de 1 milla de 40 sitios adicionales, un radio de 100 millas de 19 sitios más y entre 1 y 100 millas de 8 sitios existentes. Esto se le prohíbe que lo compren los chinos. Fort Liberty, en Carolina del Norte, la mayor base militar de Estados Unidos por número de personal y sede de la élite 82, División Aerotransportada, y del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, se ha convertido en un foco de preocupación en materia de seguridad nacional relacionada con la compra de tierras por parte de extranjeros. Los informes revelan que tierras agrícolas de propiedad china rodean la base en un radio de 30 millas, y los más críticos afirman que estas tierras podrían utilizarse para espionaje, incluido el reconocimiento, la instalación de tecnología de seguimiento e incluso la vigilancia con drones. Las preocupaciones por el espionaje extranjero o incluso por ataques directos a la patria han aumentado después de que ciudadanos chinos y de otras naciones rivales fueran descubiertos tratando de acceder a bases militares. El representante Pat Fallon, un republicano de Texas, que forma parte del Subcomité de Seguridad Nacional, Fronteras y Asuntos Exteriores, le dijo al Epoch Times, en una entrevista hace poco, que han salido a la luz decenas de incidentes en los que ciudadanos chinos, que afirman ser turistas, toman fotografías cerca de instalaciones militares e infraestructuras críticas como embalses, incluso cuando las instalaciones están en lugares remotos y rurales que los turistas no suelen ir a visitar. En octubre de 2024, recientemente, los fiscales federales acusaron a 5 ciudadanos chinos de mentir y tratar de ocultar sus acciones después de que los avistaran cerca de un sitio militar remoto de Michigan donde miles de tropas participaban en ejercicios militares. 3 ciudadanos chinos también fueron condenados a penas de prisión en 2020 por invadir y tomar fotografías de una base de la Marina de Estados Unidos en Florida. Y en julio de 2024, un estudiante chino se declaró culpable de 2 delitos menores en virtud de la ley de espionaje por usar un dron para tomar fotografías de astilleros navales en Virginia. Durante un discurso que pronunció el 19 de noviembre en una conferencia de esta agencia del CFIUS en Washington, Rosen, el secretario, dijo que durante el año pasado la agencia ha incrementado la imposición de sanciones monetarias civiles a entidades extranjeras que buscan invertir en Estados Unidos y que al tiempo ha reforzado las capacidades operativas de la agencia a través de una serie de herramientas, plataformas y metodologías sofisticadas para evaluar y abordar los peligros a la seguridad nacional, esta amenaza. Y vamos a pasar con el último de nuestros temas, que es la despedida de Rafa Nadal. Se ha despedido del tenis, pero sus fanáticos lo saludaban como un héroe que se retira de escena. Una ceremonia un tanto agridulce y emotiva que se tuvo lugar en un estadio de Málaga, donde se agotaron las entradas y donde jugó su último partido profesional, en el que España quedó derrotada por 2-1 ante los Países Bajos en la Copa Davis el martes por la noche. Conteniendo las lágrimas mientras intentaba recomponerse, Nadal pronunció un discurso de casi 15 minutos que merece la pena escuchar en la madrugada de este miércoles. El 22 veces campeón del Grand Slam
había perdido previamente 6-4, 6-4 ante el holandés Botic, poniendo fin a una racha de 29 victorias consecutivas en individuales en la Copa Davis y cerrando así el telón de su brillante carrera. Nadal le dijo al público malagueño que lo que siempre ha intentado es ser una buena persona y que espera que eso es lo que todo el mundo haya percibido. En su discurso, que veremos a continuación, Nadal agradeció a su afición y dijo que se marchaba del tenis con la tranquilidad de haber dejado un legado tanto deportivo como personal del que podía sentirse orgulloso. Bien, hasta aquí nuestro programa de hoy. Ahora les dejamos con las imágenes. Bueno, la realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación. Yo sinceramente me siento un súper privilegiado, ¿no? He podido hacer de uno de mis hobbies mi carrera y aparte muchísimo más larga de lo que jamás hubiera imaginado, ¿no? Solo puedo dar gracias a la vida y gracias a toda esta gente que tengo aquí detrás. Algunos no están, muchos sí. Yo creo que de alguna manera he intentado algo que para mí es lo más importante en este mundo, ¿no? Que es ser buena persona. Espero que así lo hayáis percibido. Percibido también. Sinceramente me voy de este mundo del tenis profesional habiendo dejado muchísimos, habiendo encontrado muchísimos amigos en el camino, ¿no? Tengo tanta gente a la que agradecería y que he pasado por torneos, gente que ha trabajado conmigo en la ATP. Es difícil acordarme de todos, pero realmente creo que me voy con la tranquilidad de que de alguna manera he dejado un legado como realmente lo siento así, no solo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que hago dentro de la pista, no sería el mismo. O sea que de verdad que muchísimas gracias por todo.